La Biblia habla mucho sobre la sabiduría. Es un tema clave en sus páginas. Pero la palabra sabio no siempre es simple. Tiene diferentes significados según el contexto. A veces describe a personas cercanas a Dios. Viven de una manera que lo honra. Otras veces, sabio describe a personas que creen saber mucho, pero no viven de una manera que agrada a Dios. Este doble significado puede ser confuso. Necesitamos entender ambos lados de esta moneda de la sabiduría bíblica. Este ensayo explorará los dos lados de la sabiduría que se encuentran en la Biblia. Veremos cómo elogia a quienes siguen el camino de Dios. También veremos cómo critica a quienes confían solo en su propio entendimiento. Al contrastar la sabiduría divina y la humana, podemos comprender mejor el verdadero significado de la sabiduría como se revela en las Escrituras. Finalmente, se nos invita a buscar una sabiduría que vaya más allá del mero conocimiento. Esta sabiduría nos transforma de adentro hacia afuera. La Biblia elogia a quienes viven según la voluntad de Dios como verdaderamente sabios. Proverbios, capítulo 3, versículo 35, dice: «Los sabios heredarán honra». Este versículo vincula la sabiduría con una vida que honra a Dios. Santiago, capítulo 3, versículo 17, describe aún más esta sabiduría. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La verdadera sabiduría, por lo tanto, no es solo intelectual, sino profundamente moral y espiritual. Daniel, capítulo 2, proporciona un ejemplo convincente de sabiduría dada por Dios. El rey Nabucodonosor tiene un sueño que no puede recordar. Exige a sus sabios que lo interpreten. Cuando fracasan, Daniel ora a Dios pidiendo entendimiento. Dios le revela el sueño y su interpretación a Daniel. Esto hace que Daniel se destaque. Él es más sabio que todos los consejeros del rey. La sabiduría de Daniel provenía de su relación con Dios. Esto es lo que lo hizo verdaderamente sabio. La Biblia también advierte contra una forma engañosa de sabiduría. Esta sabiduría se basa únicamente en el conocimiento y el razonamiento humanos. Carece de conexión con Dios. Eclesiastés, capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: «Porque en mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor». Este pasaje destaca las limitaciones del intelecto humano cuando se separa de la guía de Dios. Puede llevar a la frustración y al vacío. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 19, critica este tipo de sabiduría. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Argumenta que la sabiduría humana, sin Dios, es en realidad locura. Mateo capítulo 11, versículo 25, ilustra aún más este punto. Jesús, en su ministerio, agradece a Dios por ocultar la verdad a los sabios e inteligentes, pero revelársela a los niños. Esto no significa que el conocimiento sea malo. Significa que el orgullo intelectual puede cegarnos a la verdad de Dios. La Biblia distingue claramente entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. La sabiduría divina se origina en Dios. Se revela a través de su palabra y a través de una relación con Él. Esta sabiduría se caracteriza por la humildad, la obediencia a Dios y el deseo de vivir con rectitud. La sabiduría humana, por otro lado, se basa en el intelecto, la lógica y la experiencia humanos. Si bien estos pueden ser útiles, son insuficientes por sí solos. Sin Dios, pueden conducir al orgullo, a la autojusticia y, en última instancia, a la separación de Dios. El libro de Proverbios está lleno de contrastes entre estos dos tipos de sabiduría. Elogia a quienes temen al Señor como el principio de la sabiduría. Advierte contra los peligros del orgullo y la autosuficiencia. En última instancia, la Biblia nos llama a buscar la verdadera sabiduría, que se encuentra en conocer y seguir a Dios. En nuestro mundo moderno, el conocimiento está fácilmente disponible. Pero la verdadera sabiduría, la que proviene de Dios, a menudo se pasa por alto. Nos bombardean con información, opiniones e ideologías. Es fácil quedar atrapado en la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. Pero la Biblia nos recuerda que la verdadera sabiduría es más que simplemente acumular datos. Se trata de alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, buscar su guía y vivir de una manera que lo honre.
Al navegar por las complejidades de la vida, no nos dejemos engañar por el atractivo de la mera sabiduría humana. En cambio, fijemos nuestros ojos en la sabiduría que viene de arriba, una sabiduría caracterizada por la humildad, la compasión y una profunda reverencia por Dios. Este es el camino hacia la verdadera plenitud y la paz duradera.